profesional, pues no funciona así, ¿verdad? Entonces, para que tengan especial cuidado con esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, es una cuestión que deben de tomar en cuenta. Te vuelvo a recordar que el examen práctico, pues, es el próximo miércoles, son 3 ejercicios, ¿verdad? El de RIF de plataformas tecnológicas y por último el de agricultura de pesca. Tan cortito, la verdad, pero va a dar tiempo para que no tengan ustedes problemas. A ver, compañero, usted había dicho que quería participar, había una interesada por ahí que hace rato levantó la mano. Sí, profe, yo sé. A ver, con confianza, por favor. Bueno, en este capítulo es el capítulo 3, el título 4, y es de los ingresos por arrendamiento y en general otorgar el goce o goce temporal de bienes inmuebles. Primero hablamos del artículo 114, que es de los sujetos de los ingresos por arrendamiento y el goce de bienes inmuebles. En este artículo se consideran ingresos por otorgar uso o goce temporal de bienes inmuebles a los siguientes. Dentro de esto, mencionó algo muy importante, que eran 3 características para que fuera considerado como ingreso por arrendamiento. Tenía que ser propietario, uso o goce de los bienes, y si éste le da frutos. Es decir, que si una persona tuviera una huerta, se podría dividir los beneficios de esta misma como en un 50-50. De hecho, no sé si les he platicado, ¿verdad? Pero últimamente, pues ya ven que luego los papás ya quieren darle a sus hijos. Yo no sé por qué, yo creo que ya los ven muy flojos o no sé qué onda con eso. Me han tocado muchos empresarios de mucho dinero, ¿no? Que yo asesoro a gente de alto nivel. Y entonces me han dicho, oye, fíjese que yo quisiera darle a mis hijos, ¿verdad? A lo mejor darles un terreno, darles una casa, etc. Pero yo quisiera que no lo vayan a vender, porque ya ven que los muchachos nomás están diciendo, ay, ya se daña ese terreno, ahorita lo vendo para irme de paseo. Bueno, digo, ahorita está difícil para pasearse, pero estoy hablando de años pasados, por supuesto. Y entonces hay una forma a través de la cual se les puede otorgar el bien, ¿verdad? Que se llama usufructo vitalicio. Usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Pues que tú les estás cediendo el uso y los frutos, que es precisamente lo que usted acaba de señalar. Son 2 características. ¿Qué no les estoy pasando, compañera? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál fue la pregunta? Digo, si yo les estoy pasando a mis hijos el uso y los frutos, ¿qué cosa no les estoy transfiriendo? Pues el nombre, o sea, como que sea el total dueño de la propiedad. La propiedad no se las estoy traspasando, ¿verdad? Entonces, claro, ellos no pueden vender esos bienes si no autorizo yo como propietario a que se vendan. Y es usufructo vitalicio porque obviamente muriendo la persona, en este caso muriendo ya sea el padre, pues ya entonces pasan a ser propiedad plena, ¿de acuerdo? Por eso es usufructo vitalicio. O sea, mientras yo viva, los bienes son míos, ¿verdad? Son de mi propiedad. Entonces, si tú lo quieres vender como mi hijo, pues fíjate que no puedes mientras yo no dé mi autorización. Si yo autorizo, entonces no hay problema. Pero entonces tienes la obligación de venir a solicitarme que yo firme para el caso de que lo quieras vender. Y entonces ahí dices, bueno, pues ya controlo de que estos no me vayan a vender las cosas. Pues ya el día que yo me muera, pues ya qué va a pasar. O sea, eso dice el empresario, ¿no? Pues haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Eventualmente. Pero es una forma de control para evitar que los chavos, ¿verdad? Que de repente se enloquezcan y quieran vilipendiar los recursos que el papá, pues, con mucho esfuerzo ha construido. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parece bien el asunto, compañero? Sí, de hecho era lo que usted ya había comentado, ¿no? Que luego cuando les heredan las casas, antes de que pues se mueran, los papás se las andan quitando. Sí, Que porque es lo que hacen mal uso, normalmente ¿no? pasa. Hacen mal Sí. uso. Y me ha tocado inclusive empresarios que han hecho eso y ya los muchachos dicen, yo ya quiero venderla. Y van y se la venden al papá y tú dices, se la regaló, ¿verdad? O sea, se las donó, porque recuerden que mientras estés vivo no puedes heredar. Entonces las donó a sus hijos y luego después estos pues caen en problemas financieros y obviamente pues van con el papá y le dicen, no me la compras y dices, pues hello, ¿verdad? Y resulta que el papá se las compra y dices, no, pues ahí sí que menso los hacía, ¿no? Pues sí, entonces luego no tienen esa capacidad de administración que tenían obviamente los papás. En algunos casos, no estoy diciendo que en todo, ¿sí? Obviamente sí hay casos de éxito, pero sí me he encontrado yo muchos casos de gente, de chavos o
ya de gente mayor, no tan chavos, gente de 35, 40 años, ¿verdad? Que se meten en malos negocios y obviamente pues echan a pie en la situación patrimonial de la familia, ¿verdad? Entonces, eso es peligroso. Inclusive en grandes familias, por ejemplo, ahorita está pasando, por ejemplo, el caso de Interjet, que es el nieto, ¿verdad? Del que fue presidente de la República. Él era el administrador general de la empresa Interjet, que no sé si ustedes la conozcan, pero pues ahorita no vuela, ¿no? O sea, se cancelaron los vuelos completamente de esta empresa. Va a entrar en quiebra, ¿verdad? En el concurso mercantil, supuestamente para recapitalizarse, pero pues ahí está un caso en el cual, y dicen es que pues, fue muy mal asesorado, contrató muy malos asesores y pues obviamente pasó eso, ¿no? Eventualmente, o sea, tenían mucha lana porque pues, fue hijo de un presidente, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ahí está un caso, digamos, de la alta alcurnia, ¿no? O sea, de la gente que ha tenido recursos muy importantes. Su papá fue gobernador de Veracruz y obviamente pues el hijo es el que administraba Interjet, pues, o vino a pique, ¿verdad? Y obviamente pues digo, si estuviste en esos cargos, o sea, presidente y luego gobernador, el papá y el hijo, bueno, pues ya ven lo que pasó, ¿no? Eventualmente. Y según él se zafó de Interjet, pero pues, parece que la va a tener que retomar otra vez porque pues, es un desastre. Perdón, compañera, pero creo que era importante ver ejemplos así de gran importancia para que ustedes vean pues, la cuestión administrativa, ¿no? Y obviamente, pues tiene que ver esto con el arrendamiento de bienes, ¿no? Y bueno, obviamente el usufructo yo lo marqué como una huerta, pero por ejemplo, en este caso, si tú le cedes un bien, en este caso, digamos, una casa, y el hijo la renta, pues él tiene derecho al uso, o sea, ya sea que la utilice él como casa habitación o para rentarla. Y ese es, también son frutos, ¿no? Porque obviamente el arrendamiento, pues se obtiene un fruto por la renta del bien, por otorgar el uso goce. ¿De acuerdo? Entonces esa es una situación también. Adelante, compañero, por favor. Bueno, y bueno, en el artículo, perdón, la fracción primera del artículo 114 dice que a los provenientes del arrendamiento, su arrendamiento y en general puede otorgar título oneroso, y que fue lo que se dijo hace un ratito. Y la fracción segunda dice que los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no son amortizables, que era lo que ya nos había dicho también. Y de las cosas más importantes que nos recalcó fue que para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calcularán al impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados. Hasta que sean cobrados es como la parte más importante, no antes. Y bueno, después está el artículo 115. Bueno, hasta ahí. Son las deducciones. Con eso es suficiente. Ok. García López. Andrea Zulema. García López. Muy bien, mire, más uno. Gracias, profe. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntario? Yo, profe. A ver, compañera Samantha, adelante, por favor. Nos quedamos ahora sí en el artículo 115, que son las deducciones. Y usted nos comentaba que existen dos maneras de aplicar deducciones. Que se puede optar por dos formas. Que la primera, que es aplicar las 6 fracciones que vienen en las diapositivas, que en la ley. Y la otra es aplicar una deducción ciega. Y nos dijo que era la más usada, que todos se optaban por esa opción, porque era el 35% del valor de los ingresos, pero que ya no podía realizar ninguna otra deducción más que el predial. Correcto, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, estas 6 fracciones que estamos repasando de deducciones, se sustituyen por un 35%. Habitualmente es conveniente, en muchos de los casos es conveniente porque los arrendadores son un desastre, son un desastre en términos generales. Entonces, pues obviamente, me refiero a un desastre que no son muy dados a conservar sus comprobantes y cosas así. Entonces, pues hacen sus recibos de arrendamiento y obviamente no son muy cuidadosos en cuanto al manejo de la operación del negocio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mire, pues no se preocupe, usted tiene el 35% de deducciones sin nada de nada, nomás porque usted lo decida. Y entonces dice, pues aplicamos el 35% y nos quitamos de cualquier problema, ¿verdad? Y con eso, pues ya me voy llevando el asunto de una manera pues más o menos adecuada, ¿no? Y es una situación
pues, de menos control que les aplican a esto. ¿Qué más? También nos decía que en arrendamiento ya no es aplicable la regla de las demás deducciones, que es que sea estrictamente indispensable. Si no viene en la lista de lo que se puede deducir, pues no, ya no es deducible. Aunque sea estrictamente indispensable, aunque así lo considere la regla. Sí, esa regla ya en este capítulo, y de hecho en los capítulos ya que siguen, o sea, desde el 3 hasta el 9, la lista de deducciones son las que vienen ahí. Si no están consideradas en la lista de deducciones, pues simplemente es que no es deducible, ¿no? Entonces así es de claras las disposiciones, ¿de acuerdo? O sea, no hay más, ¿no? Oiga, pero yo quisiera deducir esto, me gustaría. Pues a usted le puede gustar, pero la realidad es que si no está en la lista de deducciones, pues no se aplica, ¿verdad? Dígame algún ejemplo. Yo le dije algunos ejemplos, ¿no? De algunas que luego los arrendadores querían deducir y pues que no eran deducibles. No sé si se acuerda de algo. Sí, nos comentó que, por ejemplo, cuando es un fraccionamiento y se tiene luz en las áreas verdes, pues no se le puede cobrar como pues a los arrendadores, ¿verdad? Sí. Entonces, que pues esa no se puede deducir. O también que si tenía más casas en otros estados y ocupaba ir como a cobrarles la renta, ni la gasolina o el mantenimiento de los carros, no, tampoco era deducible. Claro. Entonces esa es una situación importante. Pues es que es muy indispensable porque tengo que ir a cobrar. Es una lagrimilla y todo, y ya. Te trae las facturas, pues las metes ahí ya, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, pues eventualmente los arrendadores cuando aplican deducción ciega, de repente traen facturas y pues yo he visto gente que las pone ahí en la contabilidad, pero pues el detalle es que no las puede deducir. ¿Sí? Y entonces dicen, todo es deducible, te pongan todo como deducible. Pues si vas a aplicar el 35%, pues está igual, o sea, lo que pongas ahí no va a ser deducible, salvo, ya sabemos, únicamente el impuesto. ¿Sí? Que es un impuesto, pues, digamos, relativamente. ¿Qué más, compañero? Ya después empezamos a ver la primera fracción de las deducciones y era justamente el predial, que ese sí es deducible, y también las contribuciones locales de mejoras o de cooperación para obras públicas. Y nos comentaba que en Aguascalientes no hay impuesto local, entonces. Pero dígame un ejemplo de contribuciones de mejora. Ayer existíamos algunos, ¿no? Sí, como cuando entre los vecinos está una calle sin empavimentar, ay, ¿cómo se? Pero que no es, ajá, entonces entre los vecinos se juntan y pagan para que, pues se juntan y ponen una parte y van a obras públicas y ya, ellos ponen una parte y les ayudan a pavimentar y ellos pagan la otra parte. O también el alumbrado o el drenaje. Exacto. Son cosas importantes, ¿no? Eso de hecho le da más valor a los predios, ¿no? Dice, ay, aquí, eso pasa mucho en la cuestión de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una casa allá en mi pueblo, ahí en Peñuelas, y pues no está pavimentada las calles, ahí en mi cuadra todavía no le llegan a pavimentar. Entonces, si algún día llegan a pavimentarla, pues seguro nos van a pedir oiga, y usted coopérele aquí, ¿verdad? Porque hay otras calles que sí están pavimentadas. Todo lo que, oye, cuando inauguraron la Nissan, porque ven que la Nissan está ahí de mi pueblo, ¿verdad? La Nissan 2. Pues resulta que pavimentaron toda la primera cuadra, para que el presidente cuando saliera a ver decía, mira que bien está aquí todo pavimentado. Pues sí, la primera cuadrita toda la pavimentaron, entonces había acá bien fregón. Entonces el presidente salió y vio, ya ve que luego el presidente volteó a ver qué onda. Y vio y dijo, muy bien, pavimentado, qué chido, ¿no? Y entonces pues ya se ve todo muy bien, pero nada más la primera cuadrita, y digo, oiga, y los demás, pues hubiera pavimentado todo el rancho, ¿verdad? No, ya lo demás ya no se alcanzaba a ver, entonces dijeron, no, pues ya, no le pavimentas. Y ya, pues ahí nos quedamos despavimentados, ¿verdad? Cuando voy ahí, pues se me ensucia el coche, cada que voy, pues está toda la terracería, ¿no? Pero pues ni modo, pues, tengo que ir a visitar mi casa ahí en el pueblo. ¿Qué más? La segunda fracción que vimos de las deducciones son los gastos de mantenimiento, pero siempre que no impliquen adiciones o mejoras al bien inmueble. Y que Dígame algún ejemplo de eso.
Me acuerdo, creo que era de la pintura, como que la pintura estaba fea, entonces la pinta y es una mejora. Bueno, más bien ese es mantenimiento. Sí, es verdad, me equivoqué, era confundir. Es Que mantenimiento así, porque pues no hay nada a cambio, ¿no? O sea, bueno, sí se va a ver más bonito, eso es verdad, ya bien pintadito una casa, pues se ve mejor, ¿no? Estará de acuerdo conmigo. Así toda despintada y toda con cuarteaduras, ¿no? Porque ya ve que todo eso lo arreglan cuando pintan, ¿no? Pues claro, se ve mejor, pero en realidad, pues, digamos, oye, es que le cambió el uso, pues, ¿no? Sigue siendo el mismo uso, ¿no? O sea, no hubo ningún cambio fundamental en cuanto al uso del bien, por eso no es una adición, simplemente es un mantenimiento. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué más? y ya la última fracción que vimos ayer fue la tercera, que fue la de los intereses reales pagados Uh-huh. y por préstamos, que para la compra o construcción o mejora de los bienes inmuebles y que siempre y cuando se obtenga el CFDI correspondiente de dicha operación. Entonces hay que considerar que en este caso, pues los intereses son solo los intereses reales. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Mendoza Díaz Samantha. 2 años. Más una. Muy bien. Vamos a continuar, si les parece, vamos a continuar con la parte teórica de esta parte de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Estamos viendo el artículo 115, apartado de las deducciones, y pues continuaremos con esa parte, ¿de acuerdo? Ya está la tarea para esa semana, ¿verdad? Porque de hecho esta tarea es para la semana que sigue, pero pues ya la semana que sigue ya son vacaciones, entonces está puesta para el día 3 de mayo. Para esta fecha está puesta la tarea correspondiente. ¿Sí? Pero pues es así. Triste historia. Está muy cortita, la verdad es que arrendamiento es un capítulo muy pequeño. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Correcto. Entonces, si les parece, pues continuaríamos con la de 115, ¿verdad? Vamos a ver las otras 3 deducciones que establece la ley, ¿verdad? La fracción cuarta, que es una fracción compleja, digamos, porque hay un complemento que tenemos que analizar, ¿sí? La primera son los salarios, las comisiones y honorarios pagados así como los impuestos y cuotas y contribuciones a que esta ley deban de cubrir por dichos salarios efectivamente. Salarios, pues como en qué casos puede haber salarios en arrendamiento, pues no sé si tú tienes al personal de limpieza o al personal de vigilancia, ¿verdad? Pues ese personal, pues a lo mejor los tienes por sueldos y salarios. El caso de las comisiones, ¿sí? Bueno, pues por ejemplo, si tú rentas el inmueble, en ocasiones hay casos en los cuales contratas una inmobiliaria, ¿verdad? Porque tú no quieres andar ahí respondiendo a las personas que vienen, ¿verdad? Y no sé si han visto en los edificios que luego dice se renta y dice inmobiliaria, corporativa de Aguascalientes. Y ellos son los que rentan por ti. No son los dueños ellos. Ellos lo único que hacen es, pues, pues ponen anuncios de la propiedad, reciben a las personas que les interesa rentar, etc. Habitualmente, pues por hacer este servicio, pues cobran una comisión que por lo general es al menos un mes del valor de la renta del bien inmueble. O sea, si voy a rentar en 10,000 pesos un bien inmueble, bueno, pues esos 10 me cobran 10,000 pesos por conseguirme a la persona que va a rentar. Entonces, esa es la situación con estas personas, ¿verdad? Ahí puede haber comisiones, ¿verdad? Es lo que he visto en la práctica que se da mucho. En el caso de arrendamiento, que no rentan los arrendadores, sino rentan a través de una inmobiliaria, que es la que hace todos los procesos, ¿de acuerdo? Y obviamente los honorarios pagados. ¿Cuál es el honorario pagado más importante de los arrendadores? ¿Cuál creen ustedes?
Ya se durmieron tan temprano. ¿Podría ser por servicios profesionales, profe? Pues es por servicios profesionales, pero ustedes cuál creen que es el más común e importante. ¿Ustedes a qué se van a dedicar? Un contador. Pues el de contabilidad, ¿verdad? Es de los más comunes en el caso de los arrendadores, ¿verdad? Porque claro, dice, oiga, pero usted es arrendador, claro, yo no voy a contratar un contador, ¿no? Pero luego muchas de las personas que rentan pues no son contadores, entonces contratan un contador para que les haga pues sus declaraciones, ¿no? Porque sí es una cuestión importante para ellos. Entonces ahí puede haber honorarios pues, a los contadores, pero también a abogados. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona no paga la renta? ¿Qué tengo que hacer? Ayer lo decíamos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Un juicio. Un juicio, ¿verdad? Y habitualmente para un juicio, ¿qué necesito? Un abogado. Un abogado. Un abogado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ya les dije lo que no hay que hacer, ¿eh? O sea, no van a hacer lo que hizo este señor con su abogado, ¿no? Que fue a sacar las cosas. Esa versión, bueno, sí lo puedes hacer, claro, pero mucho riesgo, ¿no? Es un riesgo muy demasiado grande porque puedes caer hasta la cárcel por hacer estas cosas, ¿no? Ya les platicaba ayer el caso, ¿verdad? De un contribuyente que se aventó por la libre a querer sacar a la persona, ¿verdad? O sea, sacar sus cosas y decir eso así de manera directa, ¿verdad? Pues no, si no eres del cártel Jalisco, alguna cosa así, pues no creo que tengas esa posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Entonces lo correcto en el caso de que una persona no pague la renta, pues tienes que ir a un juicio de desahucio que se puede llevar hasta un año o un año y medio en el proceso, ¿de acuerdo? Y pues lo más probable es que ese año, año y medio, pues no te vayan a pagar, porque pues habitualmente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces para que tengan especial cuidado con esas cosas. Entonces, ahí están los casos en los cuales puede haber salarios, comisiones y honorarios, ¿de acuerdo? Y dice que más las contribuciones, o sea, por ejemplo, ahí se tiene que pagar de los salarios, seguridad social e honorario. Pues eso también se tiene que sumar para estas áreas. Pero hay un límite para los gastos. El artículo 148 de la ley establece que no serán deducibles y la fracción sexta es salarios, comisiones y honorarios pagados a quien concede el uso o gozo temporal de bienes inmuebles en un año de calendario en el monto en que excedan el 10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. O sea, los arrendadores, ¿verdad? No pueden gastar más del 10% de sus ingresos pagando salarios, comisiones y honorarios. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues no quiere el fisco que los de arrendamiento trasladen utilidades, porque ya dijimos, en arrendamiento hay poquitas deducciones, son 6, y obviamente en honorarios, pues todo lo que sea estrictamente indispensable es deducible. Y entonces dice, no quiero que traslades utilidades de una que tiene unas restricciones para efectos del cómputo del impuesto a una que no tiene restricciones para el cálculo del impuesto. Eso es lo que tratan de controlar. Entonces, obviamente, pues en comisiones y honorarios. Y obviamente, pues también, pues limitar los costos de operación de los arrendadores, ¿de acuerdo? Para que no le quieras meter por ahí gastos, ¿verdad? Que pudieran ser innecesarios. Esa es la situación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ingresos por arrendamiento por 200,000 pesos en el año, pues no me podría gastar más de 20%, perdón, más de 20,000 pesos en salarios, comisiones y honorarios. No le puedo pagar muy demasiado a mi contador porque pues sería una cuestión inadecuada para efectos de la situación, ¿verdad? Entonces, esta limitante pues es importante considerar el 10% de los ingresos anuales para los de arrendamiento. La fracción quinta, las primas de seguro que amparen los bienes. O sea, estas son nada más las primas de seguro que respalden el pago correspondiente por los bienes inmuebles que están sujetos al arrendamiento. Por ejemplo, nosotros vimos ahí, hay una póliza que protege contra la caída de meteoritos. Y tú dices, no, ¿hay posibilidades de que caiga un meteorito, sí o no? ¿Qué opinan ustedes?
todo puede pasar, profe. Pasó, de hecho, hace unos 3 años, ¿verdad? En Rusia, ¿sí? Entonces, una comunidad que se llama Sochi, si mal no recuerdo, cayó pues un meteorito, ¿verdad? Y obviamente no cayó en la comunidad, cayó en las afueras de la ciudad, pero cuando pasó, ¡shum! Pasó y quebró los vidrios prácticamente de todas las casas, ¿no? Porque la velocidad que lleva y obviamente pues la potencia que tiene incidida este tipo de pues de meteoros, pues provocó pues esto. Obviamente pues el vendedor de cristales de la comunidad pues se hizo de mucha lana, ¿no? Porque todas las casas tuvieron que cambiar los cristales que se quebraron. Pues fíjate, si tuviera seguro ese contra caída de meteoritos, ¿verdad? Pues pudiera haber percibido el pago correspondiente, por ejemplo, ¿verdad? Aquí no me acuerdo que haya pasado así en algún lugar, pero pues eso fue hace poquito tiempo ahí en Rusia, ¿verdad? Bueno, entonces, pero hay primas de seguro sobre, no sé, sobre cuestiones, o sea, por ejemplo, ¿qué te gusta? En la costa, aquí no llegan los huracanes, ¿no? Pero imagínate no sé si tú vives en Cancún o en Puerto Vallarta, pues sí es importante tener un seguro contra la cuestión de los bienes, ¿no? Porque ya ven que se caen las palmeras y obviamente pues crean, los autos luego vuelan y cosas así, ¿no? Y crean grandes destrozos en las viviendas. Digo, aquí no es tan común, aquí no llegan los huracanes con la fuerza que llegan en las costas mexicanas, ¿no? No sé si les ha tocado ver las imágenes, pero de repente sí son cosas muy peligrosas. De hecho, por ejemplo, en la Florida, que es un lugar, o sea, pues tiene vista a 2 océanos, ¿no? Al Atlántico por un lado y por el otro lado al Golfo de México. Es obligatorio tener, todos los edificios tienen que estar asegurados por disposición del gobierno de ese estado, porque obviamente pues casi cada año reciben entre 1 y 3 huracanes. Y obviamente, pues de repente con los destrozos correspondientes que pasan por ahí. Sí les ha tocado ver eso, ¿no? Y bueno, en las noticias, ¿no? Que ustedes hayan estado ahí. Bueno, las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras, o sea, por ejemplo, ya los habíamos dicho, ¿sí? Estas se hacen a través de la depreciación, obviamente, ¿verdad? Y las construcciones, por ejemplo, digo, tengo un inmueble que tiene un solo piso y le voy a hacer un segundo piso. Pues esa es una construcción, ¿verdad? Que implica una mejora, ¿verdad? O tengo una construcción que ahorita tiene 3 recámaras y voy a hacer, donde está el jardín, voy a hacer una recámara adicional. Entonces esa es una mejora, ¿verdad? Es una adición al inmueble que probablemente lo pueda hacer más atractivo para que sea, pues tenga más posibilidades de rentarse, ¿verdad? O, ¿verdad? Por ejemplo, en una bodega, ahora le voy a poner una cámara de refrigeración porque mis clientes pues se dedican a la cuestión de vender jamones y salchichas y cosas así, y me han pedido que les ponga una cámara de refrigeración. Pues todas esas son adiciones y mejoras, ¿verdad? Que vienen a incidir. Y obviamente pues, las cámaras de refrigeración pues, son construcciones en términos generales. Aunque parece que como que es maquinaria, pero en realidad pues van adheridas al inmueble, ¿verdad? Pues todos estos son consideradas adiciones. Los contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos. Esto lo conocemos en el mundo mundial como la deducción ciega, ¿verdad? Y dice a qué se refiere este capítulo en sustitución de las deducciones. O sea, ya no puedes aplicar ninguna deducción. Dice, oiga, es que yo pagué el seguro. No, seguro del inmueble que tengo rentado. No se puede, o sea, ya no se puede deducir nada más si optaste por la deducción del 35%, porque dice, esta será en sustitución de las deducciones, o sea, todas las demás desaparecen, y obviamente quienes ejercen esta opción podrán deducir además el monto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondientes al año de calendario que tuvieron los ingresos. Es decir, el predial, pero si aquí es re poquito, ¿verdad? Y dices, pues aquí en Aguascalientes es poquito, ¿no? Yo tenía un cliente que tenía un edificio en la Ciudad de México y pagaba bimestralmente, no anual, bimestralmente 110,000 pesos de predial. Poquito o muchito.
Es mucho. Es mucho. De hecho, rentaba en 135,000 pesos el bien que estaba ahí. Pero oye, pues 110,000 pesos bimestrales, no anuales. O sea, eran cada 2 meses. Y entonces, claro, él pagaba impuestos sobre la renta, pues, digamos, los meses, se pagaba cada bimestre, o sea, enero y febrero, teníamos que pagar en marzo, mayo y abril, pues lo pagábamos en junio y así nadie se le va llevando, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuando llegaba el pago del predial, porque ya habíamos visto y también aquí lo vamos a señalar que las deducciones son aplicables cuando se pagan. Entonces, obviamente, cuando pagaba, que pues, por ejemplo, el de noviembre, diciembre lo pagaba en enero, pues enero no le daba a pagar nunca impuestos, o sea, o le daba muy poquito porque la más era una empresa y le retenía el 10%. Y entonces, pues en enero no pagaba, pero en febrero pagaba una cantidad grande también de impuestos sobre la renta por el arrendamiento. Y de hecho, la persona vivía aquí, vivía en Pulgas Pandas, una señora, ¿verdad? Su papá le había heredado ese edificio y obviamente pues ella recibía la renta, le hacían una transferencia directamente de la empresa de México y la empresa que le rentaba pagaba el predial. Y entonces, claro, a veces pagaba el día 15, entonces yo estaba ahí, oiga señora, háblele al contador para que haga el pago del predial. A ver, en aquellos tiempos, o sea, yo hace tiempo que ya no llevaba a esa señora, y obviamente pues en aquellos tiempos tenías que ir a pagar a ventanilla, ¿no? Los contadores, es que no tengo tiempo de ir a pagar, o sea, ¿cuándo, no? Y entonces lo tomamos a cuenta de la renta. Entonces, cuando le tocaba pagar el predial, pues ya nada más nos depositaba la diferencia, que eran 25,000 pesos. El resto eran los 110,000 que se pagaban de predial cada bimestre, ¿de acuerdo? Entonces, pues era un pago por cuenta de terceros, ¿sí? Y ellos lo pagaban con transferencia, con cheque o transferencia, no estoy seguro, pero venía el documento. En aquel tiempo no se requería factura, era nada más el recibo de pago para efectos de esto. Entonces podíamos hacer deducible esto y aplicábamos obviamente la deducción del 35% y tenía pérdida, pero pues tristemente no podíamos deducir la pérdida en el siguiente periodo, porque las pérdidas de arrendamiento se pueden deducir solamente hasta la anual, ¿de acuerdo? Pues ahí está la situación. Entonces, cuidado con el impuesto predial. También sé que en Nuevo León el predial también tiene un costo muy importante, sobre todo en Monterrey, ¿no? Que es la capital, pues ahí también los prediales son muy elevados. En el resto del país, pues la verdad es que los prediales son muy pequeños, como aquí en Aguascalientes, que la verdad es una cosa pues más o menos pequeñita, ¿no? O sea, no llega a esos valores que les platico, ¿verdad? Pero es para que vean que eso sí pasa en otros estados, para que luego lo tengan en cuenta. Entonces, pues, tener cuidado, se aplica esta deducción ciega del 35% en sustitución de las deducciones y solamente se puede adicionar el predial, ¿de acuerdo? Tratándose de subarrendamiento, ¿alguien sabe qué es el subarrendamiento? No sé si esté bien, pero de casualidad no es rentar algo que ya estás rentando tú. Así es rentar lo que tú ya estás rentando, por supuesto. Y si, bueno, ¿y eso qué sentido tiene? Bueno, mucho, ¿verdad? Porque yo recuerdo ahorita, por ejemplo, pues todos, aquí hay varios alumnos que sé que son de otros lugares, ¿verdad? No sé, de Jalisco, de Zacatecas, etcétera. Y entonces cuando estábamos a clases presenciales, que esperemos sea a partir de agosto, ¿verdad? Pues se venían a vivir aquí a Aguascalientes porque estudiaban aquí en la universidad. Y entonces, pues decían, oye, ¿qué hacemos? Pues se juntaban unos 3 o 4 y rentaban un bien inmueble. ¿Pasa eso en la vida real? ¿Sí o no? Claro que sí, profe. Sí, ¿verdad? Y entonces, obviamente, decía, no sé, uno de los estudiantes decía, oye, pues haga el contrato a mi nombre y yo, a su vez, les voy a subarrendar a mis compañeros, ¿de acuerdo? Y eran 4. Entonces decían, bueno, pues nos van a rentar en 4,000 pesos, pues entonces a cada uno nos toca pagar 1,000 pesos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, y era común eso que pasara, ¿no? O sea, era muy, muy, muy común. Y ahorita, decir, ay, sí, pero ahorita no está pasando. Ah, bueno, no, pero ya en agosto que regresemos a clases presenciales, pues obviamente que pues ya se va otra vez a regresar a este esquema, ¿verdad? Sigue pasando, profe, aquí estamos. ¿Hasta aquí en Aguascalientes? ¿Y de dónde es? Sí, profe. Así igualito nos estaba describiendo. A ver, para que vean que sí se da el subarrendamiento en el mundo real, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, ahí
claro, ustedes no son dueños del inmueble, pero están rentándolo, o sea, lo renta uno y pues ya se reparten los gastos, ¿no? Ya compran su comida y todo esto, cada quien compra lo suyo. Luego no falta que te roban, ¿no? Bueno, yo vivía yo allá en España también. No, profe, aquí salimos todos de las greñas. Tampoco Sí. es tan bueno. Bueno, sí es cierto, es una cosa complicada. Le digo, yo también viví en España, pues cuando viví allá, cuando viví solo, pues rentaba con otras personas, porque pues allá las casas estaban caras. Yo, de hecho, cuando estuvo mi familia allá, que estuvieron un año, pues imagínate, la renta nos costaba como unos 14,000 pesos más o menos. Un departamentito, no crean que una casa así impresionante. No, o sea, mi casa está muy grande, la de Aguascalientes, a como estaba ese pequeño departamento, tenía unos 100 metros cuadrados. Y entonces pagaba yo 13 o 14,000 pesos de renta, pero hace, en el año 2006, imagínate, 2007, yo estuve ahí de 2006 a 2009 y pagábamos eso de renta. Y entonces, no, pues cuando ya se vinieron, pues ya nos estuvieron un año, pues obviamente, pues el resto del tiempo, pues yo estuve compartiendo departamento con otras personas. Entonces, pues así, porque había unas residencias ahí de estudiantes que no llegabas y te ponías. Aquí en México no es común, pero en Europa es de lo más común, ¿no? En la misma escuela tengan las residencias de estudiantes, o sea, hay edificios y ahí llegas y te acomodas, ¿verdad? Pero, nada, pues ya sabrás, ¿no? O sea, nosotros, había unos compañeros de Yucatán, pues también más o menos de mi edad, ¿no? Ya grandecitos. Y entonces llegaban y, no, pues todo el tiempo había fiesta y sobre todo desde el jueves, viernes, sábado y domingo, pues era el botellón, o sea, pura fiesta. Pues ya sabrás, un desastre, ¿no? Entonces rentabas en la residencia de estudiantes, pues sí, estaba padre, pero pues ya sabías que los jueves, viernes, sábado y domingo, pues era para no dormir, ¿no? Entonces dices, no, Pura buena vida se llevó usted, en otros profe. departamentos, ¿verdad? Con otros tipos de personas. Entonces, pues así le hacemos. ¿De acuerdo? Pero ese es el ejemplo del subarrendamiento, ¿verdad? Cuando una persona renta y a su vez esta le renta a otras personas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí se deducirán solamente, en el caso de subarrendamiento, solo se deduce las rentas que paga el arrendatario al arrendador. O sea, si dices, oiga, pues se van a pagar 4,000 pesos, pues lo mismo que pueda poder deducir. Oiga, pero el agua y todo eso no se puede deducir nada. O sea, en el caso de subarrendamiento, no se puede deducir nada. Luego, en el subarrendamiento lo que ocurre es que prácticamente nunca están dados de alta, ¿no? ¿Ustedes conocen alguno de estos esquemas como el que hablaba de los estudiantes que digan, me voy a dar de alta para hacer pago de impuestos? Yo creo que no. Bueno. ¿Están dados de alta ahí con usted, compañero? ¿O no lo quiere decir así? ¿Cómo, profe? Perdón. Queda grabado. Va a ser que los esté monitoreando el SAT y diga, voy a ir a revisar a esos estudiantes. ¿Usted es la responsable, compañera? Pues no diga nada. No, profe. No lo acepte. No. O sea, es que nosotros rentamos, pero sí, o sea, al mismo rentero todos. Diga, eso es su derecho a permanecer en silencio. Fíjate qué cruel el asunto. Bueno, vamos a pensar que sí está bien. Profe, Señora Buen Rostro, aquí Profe. tenemos una verdadera cumplidora. Bueno, dice que cuando el contribuyente ocupe parte Profe, del bien disculpe. inmueble, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí, dígame. Es que creo que a veces no nos escucha y Jessica le estaba hablando, pero no le contestó. Creo que a ella no le escuchó. A ver, compañero, perdón, es que se me hace que se me bajó el sonido. Ah, Dígame. no, es que yo también iba a decir de que Fanny no la escuchó, o sea, que Fanny sí estaba hablando, pero no la escuchó. Qué barbaridad. Es que ella sí le respondió de que no era la que rentaba directamente. Ok, bueno, está bien, pues. Mira, qué bueno que nadie lo escuchó, ni la señora Buenrostro, que ya está a cargo del SAT. Y no vaya a ser que luego le mande una auditoría por no pagar impuestos. Con la maldad que la caracteriza. Entonces, A mí se me hace que mi rentera no está registrada, profe. Sí, le voy a mandar a la Buen Rostro. Pues yo creo que sí. Además, no sé si les había platicado, ¿verdad? Pero hay una opción para que ustedes puedan hacer una denuncia anónima y confidencial, ¿verdad?
Entonces, pues hay un apartado en la página del SAT donde, pues ahí cuando quedas mal con alguien, ¿no? Por ejemplo, decíamos ahora, y ahora se oficializó en esta reforma fiscal del año 2020, ¿no? Y decíamos que los amantes que hayan perdido el amor, pues pueden ir a denunciar. Entonces, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Puede ir a denunciar a su ex esposo para decirle, oh, este no está pagando los impuestos por esto, para que se lo perjudiquen, ¿verdad? Entonces, en todo caso. Y sí, ha pasado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, uno que no me puso bien en una cocina, fui y lo denuncié en el SAT. Y ya le mandaron una auditoría. Que pues, se lo merece por rebelde, para que veas, ¿no? Pues ahí está la posibilidad. No estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Pero obviamente, pues es una opción que pueden utilizar ustedes. No, pero ya sabemos, profe, para la otra, porque luego que no nos paga la luz, que nos deja sin internet y que no viene a la casa, no, pues para saber, también para defendernos. Pues sí, puede ser, y a usted le dice, oiga, pues es que quisiera mis recibos de arrendamiento fiscales, y ahí la asusta, ¿verdad? Pero es que yo soy contadora y le puedo llevar su contabilidad y todo, ahí está, pues, para que usted tenga herramientas. Bueno, es un solo consejo, ¿verdad? Señora Buenrostro, usted no oyó nada. Bueno, cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble, ¿verdad? De manera gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, tampoco el predial y los derechos de cooperación, por la parte de la unidad que él está ocupando de manera gratuita. En estos casos, en caso de subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir las rentas pagadas correspondientes a la unidad que él ocupe. ¿A qué se refiere esto? O sea, imagínate, por ejemplo, hay muchos casos en que yo he visto por ahí en la ciudad, que una casa tiene 2 pisos, ¿verdad? Y resulta que el primer piso lo rentan para una tiendita, ¿sí? Y el segundo piso, pues ahí vive el contribuyente. ¿Pasa eso en la vida real, sí o no? Sí, profe. Pues está correcto, o sea, y obviamente pagan la renta, pagan las contribuciones, etc. Y entonces dice, oiga, voy a pagar el predial, ¿verdad? Y obviamente, pues el primer piso y el segundo piso son exactamente iguales, entonces tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Son 200 metros, 100 metros la planta baja, 100 metros la planta alta. Entonces dice el fisco, ok, si tú ocupas el bien de manera gratuita, ¿verdad? Porque ahí es donde vive la persona que renta, pues dice, no puedes deducir los gastos en la proporción que tú estás ocupando sin pagar renta. Y entonces dice, mira, pues entonces si se paga el predial y son 5,000 pesos, pues yo nada más puedo deducir 2,500, que es la parte que tengo rentada, de la mitad de la parte de abajo que yo tengo rentada y la mitad de la parte de arriba que yo utilizo como casa habitación, pues ya no se puede deducir. ¿De acuerdo? Esa es la situación. En el caso del subarrendamiento, por ejemplo, la compañera Estanislao, que ya hablamos ahorita, ¿verdad? Ella vive ahí en la casa, esta que está rentando, y son 4 personas, pues ella solamente podría deducir la parte del subarrendamiento que está pagando. En este caso, solo podría deducir 3,000 pesos porque ella está utilizando la parte proporcional a una cuarta parte del bien que se está rentando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación sobre la cual se considera que se realiza esta operación, ¿sale? Entonces, es en la proporción de los metros que tengas utilizados para los fines del arrendamiento. No sé si les platiqué cuando yo empecé a trabajar como contador, hace ya algunos abriles, no digan, en el año 1995, ¿verdad? Pues obviamente, pues, eventualmente, pues empecé trabajando aquí en mi casa. Y entonces, pues utilizaba una recámara para efectos de ahí atender a mis clientes, ahí tenía la computadora y capturaba en el compact y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, pues pagaba el teléfono, pagaba la luz, pagaba el agua y se pagaba de toda la casa, ¿verdad? Entonces yo saqué los metros y dije, bueno, mira, pues el 33% de mi casa se está utilizando para los fines del despacho. Y entonces haz de cuenta que si quería meter como deducible el teléfono, pues metía solo el 33%, ¿de acuerdo? O sea, si pagaba 300 pesos de teléfono, pues solamente metía deducibles 100 pesos, ¿verdad? Si pagaba 1,000 pesos de luz, pues metía 333 pesos de deducible y lo demás lo metía a no deducibles. Pues así se considera para los efectos de esto. Se sacan los metros cuadrados y en base a los metros cuadrados
la parte que se esté usando para los fines del negocio o para el arrendamiento son los que se puedan deducir, ¿de acuerdo? Bueno, dice aquí que la parte proporcional se considera de acuerdo con el número de metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Que esté ocupando y sobre el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble. Lo que decíamos ahorita, hay que sacar los metros, ¿verdad? Y ahí andaba yo con mi regla y toda la cosa en aquellos tiempos. Ahora ya con el iPhone ahí le pones con el contador de metros y pues ya te saca cuántos metros estás utilizando, ¿verdad? En aquellos tiempos no había todavía esa tecnología, por supuesto, y obviamente pues ahí andábamos con la cinta métrica, ¿no? Y utilizamos la de mi esposa, esa que se usaba para la máquina de coser, ¿verdad? Esa que era de plástico, y ahí contamos los metros correspondientes, para que veas, ¿no? Era una cosa tan retro y tan antigua. Bueno, cuando el uso goce temporal de bienes no se hubiera otorgado por todo el año, ¿sí? Las deducciones a que se refieren las fracciones 1 a 5 de este artículo se aplicarán únicamente cuando corresponde al periodo por el cual se otorgó el uso goce temporal a los 3 meses inmediatos anteriores al mes en que se dejó de otorgar dicho uso goce, ¿sí? Bueno, obviamente, pues si no rentas el bien, dice el fisco, te voy a dar 3 meses. Si a los 3 meses no has rentado, ya tienes que dejar de deducir los gastos que estás realizando por la parte de la unidad que no tenga rentada, ¿sí? No sé si se fijaron, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Luis Armando Reynoso, que ahorita es candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, pues construyó un edificio ahí al ladito de la isla San Marcos, ¿verdad? Se llama Play o algo así, no me acuerdo. Un edificio ahí grande. Y lo tenía en renta, pero pues resulta que no se rentaba y no se rentaba y no se rentaba. Creo que ahorita ya lo rentaron para hacer un casino. Pero pues mucho tiempo pues tardó en rentarse ese edificio, como unos 3 años. Pues obviamente dice, oye, ¿qué pasa con los gastos? Porque pues obviamente, ya saben ustedes, o sea, el agua se tiene que seguir pagando, ¿verdad? Los servicios, el mantenimiento, se tiene que seguir pagando del bien, aunque no esté rentado. Y dice el fisco, pues yo te doy 3 meses. Si a los 3 meses no puedes rentar, pues es que eres muy mal arrendador y pues ya, te friegas. Ahí tienes que considerar eso como no deducible a partir del tercer mes posterior a la fecha en que se dejó de rentar el bien. ¿De acuerdo? Entonces, pues tienes que rentar rápido porque es un peligro para México, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, chicos. ¿Alguna duda hasta esta parte de las deducciones? ¿No? Todo Vamos bien, a ver. profe. Todo bien. Muy bien. Vamos a los pagos provisionales, ¿verdad? En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles. Los contribuyentes que obtengan ingresos por este capítulo de otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles harán pagos provisionales mensuales o trimestrales. Y dicho sea de paso, ¿verdad? En el capítulo de arrendamiento hay 3 formas de hacer los pagos provisionales. Aquí vienen 2, ¿no? Mensual o trimestral. Pero en el artículo 117 viene otra forma de hacer los pagos provisionales que es cuatrimestral. Entonces, curiosamente, arrendamiento es un capítulo muy chiquito, pero trae varias formas de hacer los pagos provisionales. Mensuales, trimestrales y cuatrimestrales, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Los trimestrales son los que no exceden de 10 UMAS al periodo, elevados al periodo, para efectos del cálculo, ¿sí? Sí, esos son los que pueden hacer pagos trimestrales. Y los cuatrimestrales son en el caso que tengas bienes en fideicomiso. La fiduciaria hace los pagos provisionales de manera cuatrimestral, ¿sale? Y los mensuales, pues obviamente son los que excedan de 10 UMAS, ¿sale? Entonces esa es la diferencia entre ambas. El pago provisional se determinará con la tarifa que corresponde al artículo 106 de esta ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del trimestre por el que se efectuó la operación o el pago. El monto de las deducciones a que se refiere el 115 correspondientes al mismo periodo. Entonces aquí arrendamientos ingresos menos deducciones, ¿verdad? Menos PTU pagada, ¿de acuerdo? En caso de que la hayas pagado, es deducible, por supuesto, para cuando tienes asalariados y ese es tu ingreso base del impuesto sobre la renta. Aquí no hay que acumular, o sea, todo lo hacemos por periodo. En este capítulo, ¿verdad? Como si ustedes lo ven, sí se permite hacer pagos provisionales trimestrales. Entonces vamos a ver solo trimestrales. Ya vimos mensuales en otros apartados y pues digamos sería más o menos la misma mecánica. Entonces aquí lo vamos a hacer de manera trimestral.
Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos, entiéndase 10 UMAS, ¿verdad? Podrán efectuar los pagos provisionales en forma trimestral. El monto mensual, 27,244. Si yo rento un bien inmueble en 12,000 pesos, dice, pues tú puedes hacer pagos provisionales de manera trimestral, ¿de acuerdo? De manera trimestral. Y entonces, antes decía la ley, ¿verdad? Que los que no excedieran de 10 sumas podrían hacer los pagos nada más de manera anual. Eso hasta la ley de 2014. Y entonces, obviamente, pues pasaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Yo tenía un cliente que pues nada más hacía pago anual. Y entonces, obviamente, como nada más hacía pago anual, pues yo lo veía cada año para hacerle su declaración. Y obviamente era dueño de un bar. Y entonces teníamos ahí en una cantinilla ahí para hacer el pago anual, ¿no? Ya me llevaba todos los papeles y todo eso. Le aplicaba la deducción ciega. Pero él llevaba papeles, yo los revisaba y todo. Y decía, órale, ¿ya? Cale tanto. Y entonces, pues él se la pasaba ahí en el bar cuidando sus intereses, ¿no? Ya sabrás. Era un señor ya grande, ¿no? Y entonces, le encantaba el dominó y luego me invitaba ahí a jugar dominó. Jugábamos dominó y luego nos jugábamos los honorarios de la declaración. Y entonces, pues siempre me ganaba, pues él era un experto, imagínate, ahí se la pasaba todo el tiempo jugando dominó y entonces me ganaba los honorarios. Pero pues siempre pagaba la cuenta, entonces yo decía, bueno, pues total, unas por otras, ¿verdad? Ya nos echamos ahí unas cervecitas y toda la cosa mientras estábamos jugando dominó y yo perdiendo los honorarios correspondientes, ¿verdad? Y entonces, pues Pues así bien a pasaba. gusto, pues, profe. Pues digo, hay que vivir, ¿no? De alguna forma, ¿no cree usted? Entonces pagaba la cuenta, ¿no? Ya con eso como de que desquitaba mis honorarios, ¿no? Y nada más para eso lo veía, ya me llevaba la declaración firmada, porque en aquellos tiempos todavía se firmaban los formatos, ¿verdad? Y ya le presentaba su declaración anual, pues obviamente nunca cobraba, pero bueno, pues o sea, el gusto, pues quién no lo quitaba, ¿verdad? Luego lo iba a visitarlo en alguna otra ocasión, y ya no jugaba dominó, digo, nada, me va a ganar. Pero nos echábamos ahí unas cervecitas en el bar que él rentaba, ¿no? O sea, él nada más rentaba el inmueble, pero pues ahí se la pasaba cuidando sus intereses, que no hubiera daños al bien y esas cosas, tú sabes, ¿no? Los arrendadores no son muy cuidadores de sus bienes, ¿de acuerdo? Entonces, ya ahora ya es trimestral, ¿verdad? Pero antes era anual. Tratándose de subarrendamiento, solamente se considera la deducción por el importe de las rentas del mes o el trimestre que pague la renta, ¿vale? Y cuando obtenga ingresos a que se refiere este capítulo de personas morales, estas deberán retener la tasa del 10% sin deducción alguna, y ya saben, con que proporcionen el comprobante fiscal, el ISR retenido, hace eso las veces de constancia de retención, ¿verdad? Eso es lo que debe de proceder. Entonces, habitualmente cuando hacemos los recibos de arrendamiento, si es una persona moral y tú eres una persona física, pues obviamente ya le pones ahí ingresos de 10,000 y te restas pues, los 1,000 pesos de retención de ISR, ¿verdad? Si es una actividad empresarial, ya sabes que tienes que aplicar el 16% del IVA y en todo caso también retienes el 10,6667, ¿de acuerdo? El impuesto retenido se podrá acreditar contra el pago provisional mensual o trimestral. Y esta es la fórmula para la determinación de los pagos provisionales. Muy sencilla, ¿no? A los ingresos le resto las deducciones autorizadas del periodo. Subrayo periodo porque, recuerden, aquí no se acumula nada. ¿Sí? Resultado la utilidad fiscal menos la PTU pagada y esa es la utilidad base. Le aplicamos la tabla del artículo 96, se le va a dar el periodo, o sea, si es mensual o si es trimestral. No quiere decir que la tenga que estar acumulando, no. Es la mensual o la trimestral, por supuesto. Y eso nos da el ISR bruto menos las retenciones del 10% de personas morales por arrendamiento, que recuerden, retienen el 10% sobre el monto pagado. Y ese es el ISR neto a cargo, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula para la determinación de los pagos provisionales. Bueno, obviamente las personas morales estarán obligadas a efectuar la retención, ¿verdad? Y podrán optar por no proporcionar CFDI, ¿verdad? Siempre que en el comprobante que les expidan les señalen expresamente el impuesto retenido. Pues les digo, ya prácticamente en todos los casos, ya no vas a llegar a decir, oiga, pues fíjese que yo voy a rentar en 10,000 más 1,600 y 11,600. No, no te van a pagar, ¿eh? No te lo van a pagar. Si es una persona moral,
no te lo va a pagar, sino, pues tienes que retener el 10%, entonces va a decir, no, 11,600 menos 1,000 de ISR, menos 1,066,67 de IVA, ya pone ahí 9,200 y tantos, ¿no? Pues eso es lo que debe ser, ¿sí? Y obviamente, pues eso se considerará el comprobante, el CFDI se considera como comprobante de retención, y este caso no libera a las personas morales de las obligaciones de retención y entero de los impuestos y de la declaración informativa y los términos de la ley. Artículo 117, fideicomiso. ¿Alguien sabe qué es un fideicomiso? Oído hablar de qué es un fideicomiso. Nadie. Es que les dieron a personas morales. Profe, es cuando una persona le transmite a otra, bueno, creo, ¿verdad? El poder como de administrar, por ejemplo, dinero o algunos bienes, y para que en determinada fecha, por ejemplo, más bien con un ejemplo lo voy a decir, A ver, dígame. perdón. Es como cuando, como hablábamos de los papás, dejan algún fideicomiso para, no sé, los estudios universitarios de los hijos. Lo pueden hacer con el banco, supongo. Y ellos van aportando, pero en ese tiempo no se puede sacar nada de ese recurso, y ya hasta que se llegue la fecha, la persona encargada del fideicomiso se va a hacer cargo de repartir, en este caso, el dinero para el fin con el que se creó, creo. Sí, bueno, más o menos. Bueno, nada más recordar, siempre cuando se hace un fideicomiso tiene que ser un banco o una institución financiera, ¿verdad? Pero generalmente son los bancos los que son las fiduciarias, o sea, la fiduciaria es la administradora de los fideicomisos, ¿verdad? Y obviamente puede ser para cualquier negocio siempre que éste sea lícito, ¿sí? Y es lo que tiene que ser un negocio lícito. No puede decir, oye, yo puedo crear un fideicomiso para la compraventa de marihuana. Pues por el momento todavía no, a lo mejor ya el año próximo puede ser que sí, ¿verdad? Porque cuando ya se regule la comercialización de la cannabis, pues entonces sí, ya ahora sí se puede hacer ese tipo de negocios. Pero ahorita eso constituye un negocio ilícito y obviamente pues no se puede constituir un fideicomiso para esos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, pues tú le trasladas a una institución fiduciaria los bienes y ésta se los entrega a un fideicomisario, ¿verdad? Los beneficios. Entonces, esos beneficios pues se trasladan de una manera a través de una enajenación, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la operación, ¿verdad? Y ya quedamos que la fiduciaria siempre es un banco. Entonces, en este caso de arrendamiento, jóvenes, pues estamos hablando de que el fideicomiso se constituye sobre bienes inmuebles, por supuesto, que se van a hacer en arrendamiento, ¿sí? La persona le transmedia a la fiduciaria los bienes inmuebles, esta a su vez los utiliza, los renta, cobra las rentas y con esta les da el dinero a los fideicomisarios, que son los beneficiarios. El fideicomisario puede ser la misma persona o puede ser una persona diferente a la cual se le concedió el fideicomiso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la figura del fideicomiso. Entonces, en las operaciones de fideicomiso por las que se otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera rendimiento los ingresos del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a excepción del fideicomiso irrevocable, es una excepción. O sea, en realidad, el fideicomitente siempre se considera que es el que obtiene los bienes. Y recuerden, el fideicomitente es el que otorga los bienes, ¿verdad? Y obviamente si el fideicomisario es una persona distinta, pues no. Y la excepción es para los fideicomisos irrevocables. Un fideicomiso irrevocable es donde ya no puedo yo readquirir los bienes que otorgué al fideicomiso. Si yo lo puse como irrevocable, entonces los beneficios pasan a ser del arrendatario, del fideicomisario, que es el que recibe los beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, si no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien, en cuyo caso se consideran los rendimientos del fideicomisario. Desde el momento en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del inmueble.
La fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquel al que le correspondieron los rendimientos, ya sea el fideicomitente o el fideicomisario, en los meses de mayo, septiembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán en oficinas autorizadas. El pago provisional será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre. Entonces, aquí está la tercera forma de hacer pagos provisionales, que es de manera cuatrimestral, ¿verdad? En los meses de mayo, septiembre y enero se paga, o sea, enero, abril, en mayo. Mayo hasta agosto se paga en septiembre y septiembre a diciembre se paga en enero, ¿de acuerdo? Y es el 10% de los ingresos. O sea, si yo obtuve 80,000 pesos de ingresos del fideicomiso, ¿verdad? Entonces, pues obviamente voy a pagar 8,000 pesos correspondientes, ¿sale? Y decir, oye, ¿la fiduciaria le retiene? No, no le retiene porque es persona moral. Entonces, a esta no le retienen el 10%, con lo cual, pues solamente paga el 10% correspondiente, ¿verdad? Como si fuera, pues de hecho es una persona moral, entonces, pues, obviamente, ya se considera como si fuera una retención correspondiente, ¿de acuerdo? La fiduciaria proporcionará más tardar el 31 de enero, ¿sí? Los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos rendimientos y de los pagos provisionales efectuados y las deducciones correspondientes al periodo, ¿verdad? Entonces tiene hasta el 31 de enero para hacer un informe detallado en el cual pues tendría la liquidación del ejercicio, incluyendo ingresos, gastos y pagos provisionales que hayas realizado por tu cuenta, ¿sí? Por tu cuenta. Puede ser del fideicomisario o del fideicomisario. Esta es la figura de lo que es un fideicomiso para arrendamiento, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso el fideicomitente, ¿verdad? Es la persona que otorga un bien inmueble a una fiduciaria, que la fiduciaria ya habíamos dicho, pues tiene que ser un banco o institución financiera, ¿verdad? Y esta le entrega los beneficios al fideicomisario. Pueden ser estos dos la misma persona o puede ser que no. O sea, yo puedo decir, oye, de los rendimientos de este bien inmueble, ¿verdad? Tu fiduciaria entrega de los bienes, los beneficios a mis hijos. Ah, bueno, pues ya son diferentes el fideicomitente y el fideicomisario, ¿de acuerdo? Pero si le digo, oye, pues tú me tienes que entregar los rendimientos a mí en lo particular, ¿verdad? A nosotros nos tocó ver por ahí un caso en Aguascalientes, ¿verdad? De un exgobernador, no sé si ustedes lo recuerden, ¿sí? Se llamaba Felipe González González y tenía muchas bodegas ahí en el centro comercial agropecuario, ¿sí? De hecho, él es dueño de toda esa partecilla, ¿no? Donde está el H-E-B, donde están las agencias automotrices, donde está la Renault, está la Volkswagen, toda esa cuadra es de Felipe González, que llegó a ser gobernador. Las cosas ya las tenía desde antes de ser gobernador, por supuesto. Y entonces, pues como él se metió a la política, luego imagínate, ¿no? No sé, el de la Volkswagen no le paga la renta. Es que no hemos vendido por el COVID y no sé cuánto, ¿no? Y entonces imagínate él en su figura de gobernador, pues se veía luego mal que le dijera, oiga, pues voy a proponer un juicio de desahucio, ¿verdad? Y Felipe González en contra de la empresa. Y la empresa pues va a los medios y ya se hace todo un show, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Y le traspasaron los bienes a una fiduciaria, ¿verdad? En este caso de Bancomer, ¿verdad? Y esta fiduciaria administraba los bienes. Entonces, claro, si uno de los clientes no pagaba, quien tenía que promover el juicio era la fiduciaria, en este caso fiduciaria Bancomer, y le entregaba los beneficios, en este caso, a la esposa y a los hijos de Felipe González, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Y obviamente, fíjate, cosa más rara, ¿no? Porque cuando yo anduve de candidato, pues resulta que el hijo de Felipe González también fue candidato, ¿verdad? Y no ganó, igual que yo, ¿no? Tampoco gané. Y entonces dijo, él se puso muy triste porque no ganó y entró en depresión y sabe cuánto. Y oye, pues se suicidó. Y dije, uy, qué triste. Yo no lo he pensado eso, pero pues la verdad es que, oye, pues tampoco no es para ponerse tan triste, no creo que ustedes, ¿no? No todas se ganan, ¿no? No todos los partidos los tienes que ganar. Pero fue muy desafortunada esa situación en realidad. Pero bueno, pues luego esas cosas ocurren. Y de hecho era Felipe González Jr. el que se presentó en las elecciones del año 2016 a
presidente municipal de Aguascalientes y desafortunadamente, pues como muchos no ganamos, ¿no? Pues, fíjate, para que veas, ¿no? Como ocurren las cosas eventualmente, ¿verdad? Cuando no estás acostumbrado a perder. No sé por qué se haya suicidado, la verdad. No me consta nada, pero pues sí, lo que sí sé es que sí se suicidó, ¿no? Tenía una casita ahí en el campestre y tenía unos arbolitos ahí y se colgó. Entonces, qué triste esto. Joven el muchacho. Bien, sí queda claro la figura del fideicomiso. Todo bien, profesorita. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, aquí está la determinación de los pagos provisionales por fideicomisos, que como ya habíamos dicho, ¿verdad? Ingresos obtenidos sin deducción alguna del cuatrimestre, o sea, lo que haya cobrado de rentas por tu cuenta, la fiduciaria, y aplica la tasa del 10% y es el ISR del pago provisional que va a ser la fiduciaria. O sea, si en el trimestre cobró, no sé, 400,000 pesos, porque cobra 100,000 pesos de renta, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, dices, 400,000 y pagas 40,000 pesos de ISR. Ya, ese es el pago provisional. Así de sencillo es el pago por los fideicomisos, ¿verdad? Y obviamente, pues considerar que el pago provisional tiene el carácter de ello y hay que hacer una declaración anual. Obligaciones de los arrendadores, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los arrendadores? Pues serán las siguientes. Solicitar inscripción al RFC, pues normal, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en estos apartados, hasta pues salarios, actividad empresarial y obviamente arrendamiento tienen que darse de alta. 2, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y su reglamento, ¿verdad? No quedan comprendidos, o sea, no tienen que llevar contabilidad los que opten por la deducción del 35%, la deducción ciega, porque pues obviamente dice, ¿para qué llevo contabilidad? Si nada más somos los recibos, ¿no? Y si ustedes han visto, pues los recibos ya aparecen en la página del SAT, ¿no? O sea, cuando tú emites el recibo, inmediatamente después que lo emites entras a buscarlo en la página del SAT y ya aparece, ¿no? No sé si se han fijado en eso. Y lo han notado a los que trabajen. Sí, profe. ¿Usted sí trabaja, compañera? Sí, profe. No parece. No sé, pues igual usted trabaja en la vida de académica o cosas así. Pero no es que no parezca, pues yo la verdad es que no los conozco, ¿para qué les voy a decir? Cuando estábamos en clase, luego sí los veía, pero pues ahora ya no los veo nunca, ¿no? Entonces, pues ya no sé. Ahí se les ve a los que trabajan, porque luego llegan con las ojeras en la época de declaraciones anuales. Pero el resto, pues ahora no se puede ver eso. Bueno, entonces obviamente como ya aparecen los recibos, pues ya no necesitas llevar una contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, y de hecho, si no excedes de 4 millones, como en el caso del capítulo anterior, tampoco tienes que llevar contabilidad electrónica ni presentar declaración de información de operaciones con terceros, ¿verdad? 3, expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas, o sea, si tienes que hacer facturas por las operaciones que realices, por supuesto, y ya sabes, si pides una factura, tendrás que aplicarla descontando el 10% de retención si es que fuera con personas morales, ¿verdad? Esta es una obligación que surgió a partir del año 2019 que me parece interesante, ¿verdad? A considerar. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario a pagar las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los CFDIs, ¿sí? Es una nueva disposición un poco curiosita, ¿verdad? O sea que cuando llega, por ejemplo, ya que ahorita me decía la compañera Stanislao, ¿verdad? Y luego ella le rentaban y dice, yo pienso que la señora que me renta no está dada de alta, ¿verdad? Y entonces resulta pues que si no está dada de alta, ¿verdad? Pues si es que al caso, en un supuesto caso, la persona no le pagara y ella se fuera a un juicio donde solicitara el pago de la renta, pues obviamente lo que va a ocurrir, ¿verdad? Es que le van a pedir los recibos de arrendamiento, los CFDIs, ¿verdad? Y obviamente si no los
exhibe, dice, es que me debe un año de renta. Perfecto, deme el año de renta de CFDIs. Dice, oye, si no los tengo, que les da como un pequeño infarto. Y le dice al juez, no se preocupe, ahorita le voy a informar al SAT, ¿verdad? En los 5 días, para que obviamente, pues, le sepa que no ha pagado sus impuestos y obviamente, pues, le mande una revisión fiscal para, pues, que le cobre lo que ha dejado de pagar, ¿verdad? Entonces, fíjate, ahí están las cosas para que veas, ¿no? Cómo se puede poner serio el asunto. Este es en el caso, ¿verdad? De que pues solicites un juicio de arrendamiento, o sea, porque no te pagan la renta y pues tengas que exhibir los CFDIs emitidos, ¿de acuerdo? Entonces es una cuestión importante. Y obviamente la información a la que se refiere el párrafo anterior deberá enviarse al órgano desconcentrado de conformidad con las reglas de carácter general. Porque esto lo hacen en el juicio, te piden los FDIs, dice, ay, no los tengo, perfecto, ahorita no se preocupe, le vamos a informar a Hacienda para que le mande cobrar el impuesto que ha dejado de pagar, ¿verdad? Porque se ha dado cuenta mucho el fisco, que luego muchos arrendadores, sobre todo de casas habitación, pues no están dados de alta, ¿no? Y entonces, pues quieren que les informen para mandarles cobrar el impuesto. ¿Sí? Presentar declaraciones provisionales y anual en los términos de la ley, ¿verdad? Los provisionales ya saben, pueden ser mensuales, trimestrales o cuatrimestrales. La anual, pues ya saben, normal. La información de las autoridades fiscales será a través de medios electrónicos que señala el SAT, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior por las contraprestaciones en efectivo superiores a 100,000 pesos. Es decir, ¿por qué piden la información de las operaciones de más de 100,000 pesos en efectivo? También se puede imaginar por qué. ¿Por qué piden las operaciones de más de 100,000 en efectivo? ¿Qué creen que pudiera estar pasando ahí? Lo de lavado de dinero. Puede haber la operación de lavado de dinero, ¿verdad? ¿Sí? Puede haber operaciones por recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Y entonces, si recibes una operación de más de 100,000 pesos, dice, tú no hagas nada, ¿sí? Ya sea en moneda nacional, en piezas de oro o de plata, ¿sí? Entonces dice, tú no hagas nada, sí, ya recibe el dinero y ya, alegría, lo depositas a tu cuenta, etc. Pero informa, ¿sí? Informa. Oiga, el señor aquí, Ovidio Guzmán, ¿verdad? Me acaba de rentar una casa y me pagó, se la rentó en 20,000 pesos y dijo, no se preocupe, ahorita le pago 6 meses de renta, ¿sí? Y obviamente, pues, pues, pues 20,000 por 6 meses, pues son 120,000 pesos. Y me dio puro dinero en efectivo. Ah, bueno, pues ahí puedes sospechar que hay lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Hay que informar a las autoridades, ¿verdad? ¿Sí? Para estos efectos, ¿de acuerdo? Para que ellos sepan si hay la posibilidad de que se han lavado dinero y manden una revisión, ¿sale? Entonces, esta información estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del 69 y obviamente cuando sean percibidos operaciones por fideicomiso, serán las instituciones fiduciarias que lleven los libros, expidan los CFDIs y efectúen los pagos provisionales a las personas que correspondan los rendimientos y deberán solicitar a la institución fiduciaria el comprobante, el último párrafo para hacer la declaración. O sea, cuando hagas operaciones de fideicomiso, solamente estás obligado a hacer declaración anual. O sea, no tienes que hacer provisionales, pero sí tienes que hacer anual. Muy bien. Gracias. ¿Alguna duda respecto de arrendamiento, chicos? Yo, profe, una duda. Dígame. Sí, mira, entonces para entrar a este capítulo es la renta de un bien inmueble, pero dijo que cuando este bien inmueble está pues como, bueno, tiene otro, pues muebles como, ¿cómo se les llama? De los que ya no son bienes muebles, vaya, ya no cuenta como arrendamiento, sino como actividad empresarial, ¿no? Así es, si usted se dedica, por ejemplo, a la renta de sillas, por ejemplo, que es un caso que ocurre en la vida real, ¿no? Hay gente que renta sillas, que renta mesas, que renta manteles, ¿verdad? Pues todo eso es actividad empresarial, ¿sí? No es arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Dice, oiga, pero yo voy a poner las sillas en un bien inmueble. Sí, sí, pero no tipifica. Pues este capítulo solamente cuando rentas bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Ah, ok.
es que yo como que me había confundido en eso de que si un bien mueble estaba pues como amueblado y todo, tenía como pues Es todo. que ahí es diferente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya les decía, yo rento casas amuebladas. Ya usted llega, o sea, ya tienen ahí, pues tienen cama, tienen televisión, tienen una salita, etcétera, tienen la cocina. Bueno, entonces sabe que usted ya no es de arrendamiento de bienes inmuebles, eso también es actividad empresarial, ¿verdad? Porque ahí lo que se considera es que es una prestación de servicios, es como un servicio de hotelería. O sea, los hoteles no tributan aquí. O sea, pues, ay, pero los hoteles son personas morales. Bueno, en algunos sí son personas físicas y aún así no tributan aquí, tributan en el régimen de actividad empresarial y profesional. Se considera una prestación de servicios, ¿de acuerdo? Aunque dice, es que lo que me renta es el inmueble. No, le renta, o sea, es todo el servicio, porque obviamente la persona luego dice, oiga, sí, pero cuando se va, pues tengo que lavar las sábanas y tengo que lavar las toallas y cosas así, ¿no? O sea, es un servicio. ¿Está de acuerdo? Ok, entonces ya, o sea, si es de esa manera ya se considera a esta actividad, bueno, actividad empresarial, pero no importa pues la cantidad de días, o sea, por ejemplo, pues que dure un mes también así, pero le ofrezca esos servicios, ¿cómo sigue contando como actividad empresarial? Así es, efectivamente. ¿Verdad? Porque el bien inmueble ya está amueblado, ¿verdad? Eso se considera como servicio de hotel, ¿vale? Entonces ya no va en este capítulo, sino al otro. Eso es cuando usted dice, oye, te rento la casa, oye, ¿qué tiene? Pues lo que ves, ¿verdad? O sea, es la pura casa, oye, pero los muebles, no, pues tú mete los que tú quieras, ¿verdad? Que es lo más, es la operación común, ¿no? Del arrendamiento de manera pura, ¿no? Que tú llegas, tú tienes tus muebles, tu tele, tu cama, tu estudio, todas las cosas, ¿verdad? Tu comedor, etc. No se considera que esté amueblado, por ejemplo, si tiene una cocina integral. Pues la cocina integral, de hecho, ya está integrada al inmueble, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo. O si tiene boiler, o si tiene boiler solar, o todo eso se considera como adiciones del propio bien inmueble. Pero ya se considera diferente si dice, oiga, pero tiene camas, tiene servicio de internet, tiene sillas, tiene un comedor, no, entonces eso ya no es arrendamiento de bienes inmuebles, eso ya es prestación de servicios de hospedaje, ¿de acuerdo? Esa es la Perfecto. diferencia, esa es la Entonces, diferencia entre una y otra, ¿no? eso también ya cuenta como actividad empresarial. Así es, efectivamente, porque ya es una prestación de servicios, ¿de acuerdo? Excelente, profe, muchísimas gracias. Correcto. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? No, profe, todo bien. Bien. Bueno, muy bien. Si ustedes vieron ahí, ¿verdad? En las presentaciones, pues les mandé dos. Vamos a comenzar a ver la segunda de una vez para agotarla. Y así ya el lunes, pues comenzamos a ver la parte de la parte práctica. ¿Sí? Recuerden que pues hay tarea para sus vacaciones. ¿Qué tendrán ahí vacaciones? Pensando puras cosas perversas. No puede ser. Es una tarea cortita tampoco, no creo que es una cosa muy grande. Vamos a ver en este apartado de arrendamiento la ley antilavado. ¿Sí? La ley antilavado. ¿Alguien ya había oído hablar de esta ley? No es la primera vez que la escuché en su vida. Bueno, la conocemos como ley antilavado, ¿no? Pero se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Fíjate, hasta nomás de pensarlo me da flojera, ¿eh? O sea, es un nombre muy grande, ¿no? Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y entonces, para simplificarlo, acá le pusimos como simplemente la ley antilavado. ¿Estamos bien? Entonces, ¿nunca nadie la había escuchado? Yo solo cuando la han mencionado. De hecho, bueno, usted creo que ayer nos decía, si no mal recuerdo, que luego, por ejemplo, en el caso de las notarías, les hacen, bueno, yo he visto que les hacen cada mes una revisión para prevenir este tipo de situaciones. Así es, ¿verdad? Recuerden, las notarías prácticamente, como vamos a ver, la mayoría de las operaciones, pues son sujetas de revisión por esta ley. Entonces, pues obviamente, pues hay un control más estricto en este tipo de operaciones. Las notarías, las joyerías, las agencias de automóviles, las empresas de blindaje, ¿verdad? Todas estas, pues tienen operaciones con esta situación de recurso, tienen que verificar
que no sean operaciones que provengan de recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Y obviamente por esta razón se hace. Esta es una ley de carácter penal, ¿verdad? Pero ya lo habíamos dicho. Lo que pasa es que hay la situación en esta ley de que hay que presentar avisos, ¿sí? Y avisos son como declaraciones, pero son informativas. O sea, no tienes que pagar. En esta ley no hay que pagar dinero, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues es importante considerar que aquí no se pagan impuestos, ¿sí? O sea, en esta ley dice, oiga, hay que pagar algo, ¿qué onda, no? No, 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 no. Esta ley no es para pagar impuestos, es para presentar únicamente información, ¿verdad? O sea, solo se presenta información y obviamente pues con esa información se integra si obviamente la persona, los usuarios, pues tienen recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar a ver esta ley porque consideramos que es importante y obviamente el arrendamiento está considerado en este apartado de la ley de recursos de procedencia ilícita, entonces por esa razón lo vemos en este apartado de arrendamiento, ¿de acuerdo? Bueno, la ley antilavado pues surge de una propuesta de ley, ¿verdad? Que se hizo en Estados Unidos, que se llama la ley patriótica, ¿verdad? Que se creó en Estados Unidos a raíz de esto, de la caída de las Torres Gemelas en el año de 2001, ¿verdad? Precisamente el 11 de septiembre de 2001, cuando se dio pues la caída de estos aviones ahí en las Torres Gemelas y se cayeron, ¿no? Ya ven ahí, aquí está esta Estatua de la Libertad y dijo, yo que vio que se estaba quemando aquellas, dijo, mejor me pongo, porque estaba peligrosa la cosa. Y entonces, pues, la ley antilavado, pues, viene a ser un complemento de aquella ley. Entre otras cosas, pues, busca prevenir también el terrorismo, ¿verdad? El terrorismo. Y obviamente, pues, para el terrorismo, ¿qué requieres? Pues, requieres tener lana, así como que, ay, yo quiero ser terrorista. Pues sí, pero no tengo ni un peso. Ah, no, pues, entonces, ¿cómo vas a ser terrorista? Pues es imposible. Necesita mucha feria. De hecho, por ejemplo, pues estos personas que estrellaron los aviones, pues sabían pilotear, ¿no? Y eso, pues no se aprende, o sea, no te cobran 10 pesos, ¿no? O sea, los costos por estudiar un curso para manejar aviones, pues de hecho aquí en México están restringidos por ciertas características. En Estados Unidos no son tan estrictos en ese aspecto, pero pues obviamente, pues llegaron estos, aprendieron a pilotar y sabían manejar aviones pues grandes, ¿no? 737, 747, o sea, aviones de alto calado, ¿no? Porque no es lo mismo manejar una avioneta, ¿verdad? Que manejar un avión de estas características, ¿de acuerdo? Por supuesto. Bueno, esta ley es una ley que se supone que es ética y moral, ¿verdad? Que busca recursos fuera de la ley, operaciones ilícitas y operaciones foráneas, ¿verdad? Si se da cualquiera de estas tres características, pues pueden caer dentro del apartado de la ley antilavado, ¿verdad? Y por eso aquí ponemos unos dolaricos, ¿verdad? Porque pues obviamente si tú manejas muchos dólares, pues ahí la cosa pues ya se puede ser sospechosa para efectos fiscales y es una consideración a tomar en cuenta al hacer este tipo de operaciones, ¿verdad? Entonces, pues son las tres formas fundamentales, ¿verdad? La ley antilavado. En México, ¿verdad? Cuando se creó esta ley, dice que entre 10,000 y 45,000 millones de dólares, ¿verdad? Estima la PGR y la Comisión de Justicia del Senado, pues son de procedencia ilícita. Y tú dices, no, estos no tenían ni idea, ¿no? Imagínate, entre 10,000 y 45,000, ¿de cuánto es la diferencia? Pues son 4.5 veces, ¿no? O sea, no tienen idea de cuánta lana hay de procedencia ilícita circulando en nuestro país, ¿verdad? En cambio, el Congreso de Estados Unidos estima que el 95% de la cocaína, pues proviene de México. Hasta eso, en eso sí somos acá chirindón, ¿verdad? En producir cocaína. Y a ellos sí se les cree más, ¿no? Que esto es de entre 10,000 y 45,000. Pues dices, no, es que no tienes nada de idea de cuánto es lo que hay de realidad de recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Bueno, no se acuerden esto, los nombres están chicos todavía, pero hubo un señor que tenía una cama de dólares y una cama de euros. Y dormía en ella, bueno, no sé si dormía, pero se veía la camita de dólares así bien chida, ¿no? Y yo digo, órale, qué chido, ¿no? Imagínate. Y además eran puros billetes de a $100, ¿no? Entonces, eran camas de así grandes, ¿no? Todas. Yo inmediatamente hubiera dicho que soy investigador y he dicho, a ver, espérenme, señores de la PGR. A echarme un sueñito a ver dónde se duerme mejor.
si sobre la cama de dólares o sobre la cama de euros. Y ya había hecho yo mi investigación y la hubiera publicado, porque claro, eso sería importante, ¿verdad? Pero no me dieron chance de entrar a hacer esa investigación. Pero hubiera sido padre, porque imagínate, pues ya decías, no, la de euros, duerme uno más a gusto que la de dólares. Están un poquito más duritas, ¿no? Voy a tener que esté más así, más flojita para que veas, ¿no? Pues así, un señor, ¿verdad? Hecho de un señor en aquellos tiempos, Shen Li Yegong se llamaba, un chino, ¿verdad? Y creó la frase, o copelas o cuello, ¿verdad? Y entonces, pues ahí sí, pues ya quedó esa inmortalizada con su cama de dólares y con su cama de euros. No sé cuánta lana era, pero pues yo creo que era mucha, pues imagínate toda una cama, ¿verdad? Llena, o sea, no había cama, o sea, hizo camas ahí y ahí dormía sobre sus euros y sus dólares. Y los de euros eran de 500 euros, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? Uno solo ya es una lana, ¿no? Entonces, imagínate que te encuentras así una camota de puros dólares y de puros euros, pues así, pues ahí está, mira, ahí se ve esta pequeña camita, ¿verdad? Que está hasta abajo, más que para que no apañar, pues ahí le pusieron unas, pues ahí le taparon con una mantita para que la gente no se ilusionara con todos estos euros, ¿verdad? Y bueno, estas de dólares, ¿no? La camita de dólares de Shen Yegong, para que veas. Pues son cursos, obviamente, él decía, no, pues es que todos me los gané porque yo soy un suertudo de la vida. Y yo, sí, no, ¿verdad? No, es así, era el señor Shen Yegong. Bueno, la ley antilavado. ¿Cuáles son las autoridades competentes en materia antilavado? Para esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fíjate, ni siquiera es el SAT, es la Secretaría de Hacienda, o sea, recuerden que el SAT es un brazo, ¿verdad?, que corresponde al Servicio de Administración Tributaria, pero es nada más la parte de recaudación. Esto, como es una cuestión penal, pues ya corresponde al, digamos, a la parte, digamos, de la Secretaría, ¿sí? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad especializada en delincuencia y en análisis financiero de la PGR, ¿verdad? Unidad especializada en análisis financiero de la PGR, órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Y obviamente, pues, en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existe la unidad de inteligencia financiera, que es la que se encarga de revisar las operaciones que son raras o que tienen una situación sospechosa, ¿verdad? Sospechosa. De repente, por ejemplo, no sé, ahorita, al día de hoy, ¿verdad? El gobernador de Tamaulipas, ¿verdad? Pues compró como 10 ranchos y 7 casas y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces dices, ah, caray, pues si ganas 100,000 pesos, como que suena raro, ¿no? ¿Cómo te compras en un solo sexenio 10 ranchos y 7 casas en Estados Unidos y no sé cuánto? Y entonces, pues, está siendo verificado por la unidad de inteligencia financiera. ¿Ustedes qué ven normales que pueda comprar todo eso? Lleva 4 años, ¿no? ¿Normal o anormal? ¿Qué opinan ustedes? No, pues que es mucho. Normal. Pues si ganas 100,000 pesos, pues lo dudo. Pues digo, entonces, es lo que gana un gobernador, ¿no? Tenemos un promedio de unos 150,000 o 200,000 pesos al mes. Entonces dices, pues oiga, entonces, ¿dónde sacó para comprarse 10 casas en Estados Unidos y 7 ranchos en México de 400, 500 hectáreas, ¿verdad? Y entonces, pues está raro. Y de hecho, están ahorita promoviendo a este gobernador de Tamaulipas un juicio, ¿verdad? Que se llama, un juicio de desafuero en el Congreso de la Unión para poderlo procesar. Porque claro, un gobernador, recuerden, tiene el fuero constitucional establecido por la ley, entonces obviamente no lo pueden procesar, la PGR, y a pesar de que tenga todas estas operaciones así súper gigantescas, ¿verdad? Entonces ahora tienen que promover este procedimiento y es esta, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un órgano de la Secretaría de Hacienda, como es el SAT, ¿no? Pero esta es especializada nada más en ver así operaciones de trascendencia o de importancia sin igual que estén realizando determinadas personas, ¿verdad? Y obviamente, pues, ejercer contra ellas en caso de que se le encuentre alguna operación pues, que sea sospechosa, como en este caso al gobernador de Tamaulipas, ¿verdad? Que está en proceso.
Bueno, obviamente, pues la ley antilavado, la autoridad competente, ya saben, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de recibir los avisos, requerir información, requerir comparecencia de infractores, entre otras actividades que realiza la Secretaría. Y ya decíamos, esto no es del SAT, es de la Secretaría de Hacienda, porque es la parte penal, y en esta actúa directamente como autoridad principal, ¿verdad? Porque el SAT es una autoridad secundaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, obviamente, pues al ser una cuestión muy importante la ley antilavado, pues es la Secretaría la que revise los avisos, recibe los avisos, requiere información y obviamente en caso de que encuentre infractores, pues los llama. Inclusive en muchos casos actuales, pues está levantando órdenes de aprehensión en contra de quien han hecho operaciones de manera fraudulenta o que son sensiblemente o ostensiblemente se observa la situación de lavado de dinero. Bueno, ¿cuáles son, digamos, lo principal en la ley antilavado, verdad? Pues hay algunas cuestiones que son los actores económicos sobre las cuales versa esto, ¿verdad? Esto aplica no para entidades financieras, porque las entidades financieras, o sea, los bancos ya tienen sus, propias leyes que regulan esta cuestión del lavado de dinero, ¿sí? Si tú llegas al banco ahorita y digo, oiga, vengo a abrir una cuenta. Sí, cómo no, con mucho gusto. Te piden tu identificación y tu dice, voy a depositar 10 millones de dólares. Pues, bueno, pues deposítelos, ¿verdad? Ok. Pero, ¿qué tiene que hacer el banco? Inmediatamente toma nota de tu nombre, tus datos, etcétera, y los manda a la secretaría. Oiga, este cliente depositó 10 millones de dólares. ¿Es raro o es normal? ¿Qué opinan ustedes? Pues es muy raro. Sí, es raro, ¿no? O sea, digo, claro, si eres Carlos Slim, quizá no, ¿verdad? Pero si eres una persona así como yo, maestro de la Universidad Autónoma y todo esto, dices, pues, oiga, ¿de dónde sacó usted 10 millones de dólares, no? O sea, sí suena extraño, ¿me entiendes? Pero, les digo, claro, es de persona a persona, por supuesto. Carlos Slim se tiene ese dinero y lo puede depositar en el momento que quiera, porque si él sí lo gana, ¿no? Ya les había dicho que él cada respirada pues era 1 millón, entonces imagínate. Y cuando hace así, una respiración profunda, pues son 2 millones, ¿no? Entonces dices, bueno, él sí puede ser que sí, 2 millones de pesos. Entonces, pues, así las cosas. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales en materia antilavado? Pues son 3 fundamentales, ¿de acuerdo? Identificación, o sea, tienes que conocer a tus clientes. ¿Cómo creen que se puede identificar a un cliente? ¿Cuál creen ustedes que es el medio óptimo para identificar a un cliente? Las facturas. Pero digamos, ¿qué identifica a una persona física? ¿Qué cosa? ¿En qué te puedes identificar? Con el RFC y el nombre. Puede ser, pero digamos, ¿cuál es una identificación oficial para que les quede más claro? El INE. La credencial de lector, ¿verdad? La credencial de lector, las cédulas anteriores, los pasaportes, todos esos son documentos idóneos para identificar a una persona física, ¿verdad? O sea, oye, yo le voy a rentar a tal persona. A ver, présteme su credencial de lector. ¿Estás de acuerdo? ¿O no? O con eso lo identifico. Sí, profe, de acuerdo. Sí, obviamente. Y si es una persona moral, ¿qué creen que le tengo que pedir? ¿El acta? El acta constitutiva. Acta Así constitutiva. es, el acta constitutiva. Y probablemente la identificación del administrador único del presidente del Consejo de Administración, ¿no? Porque él sí tiene credencial de lector, ¿no? O pasaporte, o la que sea, o sea, una identificación oficial. ¿Están de acuerdo? Nada más es la acta constitutiva, sino la identificación de la persona. Bueno, esa es la primera, identificar, ¿verdad? Vigilar las operaciones y obviamente reportar a la autoridad a través de una declaración, ¿sí? Hacer una declaración informativa habitualmente. Y la tercera, porque ahí parece que son 3, pero en realidad son 2, ¿verdad? La tercera es actos prohibidos. Hay actos prohibidos en la situación de la ley antilavado. ¿Qué actos son prohibidos? Por ejemplo, vender bienes en efectivo, ¿sí? En efectivo.
Si ustedes van a las agencias automotrices, ¿verdad? Allí en la caja dice, no se venden autos en efectivo de más de 230,000 pesos. ¿Bien? ¿Por qué no se venden autos en efectivo de más de ese valor? Los autos valen más de eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los autos nuevos. Sí, profe, valen aún más. Sí, ¿verdad? Entonces dicen, no recibimos pagos en efectivo de más de 230,000. Pues eso tiene que ver con esta ley antilavado, ¿de acuerdo? Para evitar que puedan ser sujetas estas agencias a una revisión antilavado. La multa por realizar actos prohibidos es hasta de 4,800,000 pesos. Entonces, obviamente, pues eso seguramente que lo van a prevenir, ¿sí o no? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Y como veo que ya se durmió mi concurrencia. Bueno, hasta aquí alguna duda, chicos. No, profe, todo bien. Bueno, pues si les parece, entonces nos veremos el día lunes. El lunes ya comenzamos con práctica de este tema, ¿verdad? Y obviamente pues tenemos lunes, martes y miércoles para terminar tanto la presentación esta de lavado de dinero como la de las dos prácticas que tenemos de arreglar. Son cortitas, la verdad es que las terminamos rapidito, como las de GAPES, entonces no son muy largas. Bien, dudas adicionales, chicos. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues si les parece, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nos veremos el día lunes. El lunes es cuando tienen la clase, ¿verdad, Fátima? Sí, profe, el lunes. Quedamos la segunda hora. Bueno, vamos a tener con usted la primera y la segunda es la que nos va a proporcionar, por favor. Bueno, pues ya dijo. Muy bien, ándale pues, entonces nos vemos el lunes, misma hora, mismo canal, aunque por menos tiempo, ¿vale? Sí, profe, muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Igualmente ustedes, hasta Saludos, luego. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Descansen, chicos.